Vamos a continuar con nuestro mensaje titulado Una obra única y un líder sin igual. Basamos este sermón en el capítulo 28 del libro del profeta Isaías y versículo 16. Isaías 28, 16. Me alegro mucho de ver a Eric aquí, el esposo de Rachel. Dios te bendiga, hermano. A Eloy también, que nos visita hoy. Dios te bendiga, Eloy. Y a cada uno de ustedes también, hermano. No se sientan, Bendito sea Dios. Qué bueno que podemos estar todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dice. Qué bendita palabra es esta, hermano, que haya su cumplimiento en nosotros en parte. ¿Sí sabía? Hemos estado hablando un poco de esto, porque cuánto tenemos que aprender de quiénes somos y de quién nos sostiene, hermanos. La vida de la verdadera iglesia florece en cualquier clima o circunstancia. Esta vida nuestra, hermano, no se marchita ni se extingue, porque tiene raíces profundas que se nutren del mismo poder de Dios. Bendito sea su nombre. Esto nos lo dice Pedro en su primera carta. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el versículo 14 dice: para una herencia incorruptible, que no se corrompe. Eso somos usted y yo, hermano. Incontaminada, que no se contamina, no se ensucia, inmarcesible, no se marchita, no perece. La vida de la iglesia es perenne, permanente, hermanos. Dice: reservada en los cielos para vosotros, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que, hermanos, aceptémoslo ya, aceptémoslo. Vivamos dignamente la vida de iglesia como la única, escuche bien, y no alardeo, esto es verdad, como la única institución sobre la tierra que se mantendrá firme y cuyo líder o dirigente, Señor, nunca ha defraudado o decepcionado a alguien que le ha confiado su vida. Esto es cierto, hermano, esto es verdadero. Bueno, ya hemos dicho pues también que como asamblea, como iglesia, tenemos un fundador quien es a la vez nuestro fundamento, nuestro cimiento. Además dijimos, ya que ese fundamento es como una piedra o una roca, y ahora vamos a ver algunas características más de esta roca, porque Isaías se toma el tiempo precisamente para ahondar en este líder fundador, en este cimiento estable, y se dedica a decir muchas de sus características. Las palabras, hermano, que las palabras de nuestro Señor, yo espero, se mantengan frescas y vivas en nuestras mentes cada vez que nos reunamos como hoy, hermano, porque el Señor lo dijo de esta forma en el Evangelio de Mateo: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es una realidad, hermanos, entre nosotros. Bueno, hoy, hermano, como tercer punto, vamos a hablar de la calidad y de la pureza de la obra del Señor. Dice Isaías 28, 16:
Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Ya dijimos, ya hablamos del fundamento, ya dijimos que es una piedra, pero Isaías también dice que esta piedra es una piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. Así que vamos a ver qué quiere decir Isaías con esto, y empecemos por lo primero. Dice piedra probada. Al igual que en nuestro tiempo, hermanos, en los días de Isaías, Israel estaba cansado de desencantos y decepciones por causa de que un rey tras otro hacía lo malo ante los ojos del Dios Santo. Ha leído innumerables veces, hemos leído innumerables veces esta frase: y él hizo, o se levantó un rey que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Se acuerda? El libro de los Reyes está lleno de esta frase. El pueblo, hermanos, estaba cansado de estos desencantos y decepciones, y por eso Isaías recibe la promesa de alguien totalmente distinto a las dinastías conocidas. Algunos llegaron a pensar que el rey Ezequías, que hizo un buen trabajo, que hizo lo recto ante los ojos del Señor, podía haber sido el objeto inmediato de esta profecía de Isaías. Pero no, hermanos, cualquier hombre, el mejor de los reyes, el mejor de los hombres, quedaba chico, quedaba pequeño, no llenaba los zapatos de ser una piedra probada. Otros más habían cimentado todas sus expectativas en Egipto. Aquí se menciona en este capítulo a Egipto. Sabemos que muchas veces el pueblo de Dios quiso y puso su confianza en pueblos ajenos, en pueblos idólatras, en pueblos paganos, en pueblos crueles como Asiria, como Egipto. Lo hacían como medio de escape y salvación, pero no, hermanos. La idea que Isaías nos da era que Dios pondría como fundamento no una piedra cuyas cualidades morales se desconocían y cuya estabilidad podría ser dudosa, sino que Isaías nos estaba hablando de una firmeza y solidez de esta piedra tan plenamente conocidas que tanto el fundamento, que es el Señor, ya lo sabemos, como la superestructura, el edificio que somos usted y yo, serían seguros completamente. ¿Me entiende? Isaías está hablando de algo superior a lo ya conocido. Y mire, aunque todos los reinos y reyes conocidos por Israel estuvieron bajo el control divino y fueron de alguna manera diseñados para desempeñar un papel importante en la preparación del mundo, nunca se los representa como si derivaran su origen directamente del cielo. ¿Se acuerda cuando Samuel le advirtió al pueblo de Israel? Cuando Israel dependía solo y exclusivamente de Dios, y luego vienen a Samuel y le dicen: oye, queremos rey. Y entonces Samuel les dijo: no saben lo que piden. Cuando el rey esté sobre ustedes, va a tomar lo mejor de ustedes, va a tomar a sus hijas y las va a poner, ¿verdad?, como criadas, va a tomar a los más fuertes de entre ustedes y los va a poner a trabajar en el campo y los va a hacer sus súbditos y va a demandar de ustedes impuestos y muchas cosas más. Y el pueblo dijo: queremos rey. Bueno, dijo Samuel, ustedes lo pidieron. Y Dios les dijo: déjalos, me están desechando a mí. Entonces, aunque Dios tuvo control de los reyes que nosotros leemos en la Escritura, hermanos, definitivamente estos no derivaban su origen directamente del cielo. Estaba la intervención humana, la política humana en todo su esplendor. Léalo.
Había muertes, asesinatos, de tal forma que a veces los hermanos mataban a otros hermanos para poderse quedar con el reino. Nos sorprendemos hoy en día de lo que sucede a nuestro alrededor. Siempre ha sido así. Las instituciones humanas y políticas defraudan, decepcionan, traicionan. Pero lo que Dios estaba a punto de hacer es esto, hermano. Es una iglesia pura, recta, dijimos la semana pasada, moral y más que moral, santa, en la que se puede confiar, en la que podemos descansar, en la que podemos, hermano, abrazar y saber que si, hermano, yo necesito de alguien que me sostenga en tiempos difíciles, lo van a hacer, sin pedir nada a cambio. Esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia, ese somos nosotros. Pero Isaías está hablando precisamente de esto, del origen celestial que usted y yo, hermano, debíamos gozar. De acuerdo con esto, el reino que el Mesías vino a establecer, a menudo, nosotros lo sabemos, en el Nuevo Testamento, es llamado el reino de los cielos o el reino de Dios. Ese es nuestro reino, hermanos. Ese es nuestro reino. No pertenecemos a otro grupo. La iglesia pertenece al reino de los cielos o al reino de Dios, como le guste más. Pero hablemos, hermano, de por qué es esto así. Isaías dice que es porque estamos fundamentados en un cimiento estable, tenemos fundamento, es una piedra el fundamento, y esta piedra es una piedra probada, dice. Y digo esto porque esta piedra fue probada por todo y por todos y aprobó. Fue probada por el diablo mismo. El diablo le puso a prueba y el rey fue aprobado. Lucas capítulo 4, usted conoce este pasaje, versículo 1 y versículo 2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, dice el versículo 2, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. No vamos a leer todas las tentaciones. Quiero hacer énfasis en el versículo 2, porque nosotros leemos en nuestra versión que Jesús era tentado por el diablo, pero muchas otras versiones, como Dios habla hoy, dice: allí estuvo 40 días y el diablo le puso a prueba. Dice, el diablo le puso a prueba. Gracias, hermano. ¿Se da cuenta? El diablo estaba probando a Jesús. Sumémosle a esto, hermano, ya hemos dicho en otras ocasiones cómo Lucas nos dice que se fue o le dejó de probarle por un tiempo. Porque si vemos a Jesús detenidamente en Getsemaní o lo vemos en la cruz, no podemos decir, hermano, que el diablo estaba de lejos. El diablo estaba probándole hasta lo sumo. Isaías habla de esto proféticamente, anticipadamente, en el capítulo 53, versículo 7, y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, dice. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto se requería, hermano, de esta piedra. Esto se necesitaba. Se requería que el Cordero de Dios fuera así, con estas características. Y el diablo le probó, hermano, hasta lo más sumo, hasta llevarlo a la cruz. Voltea a los lados de Jesús. Ahí están dos que estaban siendo probados de una manera terrible, aunque más bien no era prueba, era el pago de sus pecados, a diferencia del Cordero de Dios.
Pero estos, ¿qué hicieron? Estos rechinaron de inmediato, estaban blasfemando contra Dios. Eso dice la Escritura, hasta que uno, entendiendo o entrando en razón, clamó a Dios y dijo: no, momento, nosotros estamos pagando por nuestros errores, por nuestras faltas, pero ningún mal ha hecho. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino, dijo él, entrando en razón. Y Jesús, hermano, la piedra probada fue totalmente aprobada. Y es que, hermano, se necesitaba a uno mejor que David, incluso a alguien que no admitiera reproche ni mancha, es decir, que al ser puesto en la tentación y la suma aflicción, la soportara y pasara la prueba. Así que esta piedra, hermanos, tenía que ser cortada definitivamente de otro lugar y no por voluntad humana. A Daniel, el profeta, le fue revelado parte de esto que Isaías también veía. Daniel capítulo 2 versículo 44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y fíjese en el versículo 45, dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, dice, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, hablando de los otros reinos. El gran Dios, dice, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esta es la roca nuestra. Esta es la roca en la que la iglesia está fundada, una roca no cortada de mano, es una roca sin igual. Es una roca, hermano, que no se parece a ningún líder, por más bueno, generoso y exaltado que sea sobre la tierra. Esta es una roca que no fue cortada por mano de hombre, dice Ezequiel. Hermano, el diablo mismo la probó y se dio cuenta, hermano, que era vencido, fue probada. Pero no solamente por el diablo fue probada esta roca, fue probada por Dios mismo, hermano. Porque solo la probada o aprobada rectitud de Cristo comunica su mérito propio a su sustituto sacrificio. ¿Usted cree que el Señor iba a poner a cualquiera para que nos sustituyera, hermano? No, el Señor puso a su único Hijo, dice la Escritura. Él fue probado por Dios. Dice Pedro en el capítulo 2, verso 21 al 23, pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 22 dice: el cual no hizo pecado. Yo me pregunto, hermano, Jesús como hombre pudo haber hecho pecado. ¿Por qué lo probaba el diablo? No lo hizo, hermano, porque era una piedra probada. El temple de nuestro Señor, de nuestro fundamento, no permitió, hermano, ni pizca de pecado. Dice Pedro: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, pudo haber, hermano, sido tentado para que hablara con engaño, como hoy nos hablan los líderes de nuestro tiempo. También dice, verso 23, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Hermano, pudo haber sido colmado el Señor de tanta afrenta. Pudo haber sido, hermano, agarrado en un mal momento, pero nuestra roca se mantuvo firme, hermano. Se mantuvo estable, se mantuvo probadita esta piedra. Cuando padecía, dice, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pudo haber amenazado a varios. Se lo merecían, usted y yo diríamos.
Pero el Señor, hermano, permaneció firme ante la prueba. Y por haber aprobado todo lo anterior, ¿qué sucedió? Fue acepto por Dios. ¿Para qué, hermano? Dice el versículo 24 de esta misma carta de Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero hermano, esto no es antes que lo otro. Primero fue probado, primero se supo que no se halló engaño en su boca, se supo que cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa, hermano, al que juzga justamente. Y cuando pasó todas estas pruebas, entonces, hermano, el Señor Dios mismo lo aprobó para que llevara Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fue probado por Dios, hermano. Fue probado por Dios. Ahora, si hablamos de la prueba, hermano, que nosotros le hemos puesto, ¿usted ha probado a Dios? Yo sé que sí. Hemos probado a Dios muchas veces. ¿Y cómo le ha ido cuando usted y yo probamos a Dios? ¿Cómo nos ha ido? Más que bien, ¿verdad? Cuando Él dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, como dice Jeremías. ¿Qué pasó? Recibimos respuesta a nuestras más grandes interrogantes. Hoy sabemos cosas que nunca pensamos saber, ¿sí o no? Somos gente, hermano, que pasamos de ser gente necia, o como dicen los proverbios, gente simple, a ser gente, hermano, lista, avispados. No a cualquier creyente, hermano, se chamaquean, porque eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha enseñado cosas grandes, maravillosas, que no conocíamos. Ahora, cuando el Señor nos dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y nosotros le pusimos a prueba y dijimos: a ver, Señor, si tú dices pedid, yo me vuelvo un mendigo a las puertas de la misericordia. ¿Y qué sucedió? Hermano, el Señor respondió a nuestra vida, ¿sí? Estábamos desprovistos de todo bien espiritual, pero pedimos y recibimos de Él su amor y su perdón. Si hablamos, hermano, de buscar y de hallar, reconocemos que habíamos perdido a nuestro Dios. Habíamos perdido el cielo, habíamos perdido el alma misma, pero al buscarle recuperamos todo lo perdido, hermano. Me acordé mucho cuando escribí esto de un líder de allá de la sierra, un señor mayor que anduvo de candidato para ser presidente municipal de Batopilas. Y era un viejito muy, muy amable, pero pues no tenía ninguna esperanza de quedarse. Y al principio andaba muy contento. Y llegaba y saludaba casa por casa el viejito y nos decía: oiga, no, ahí la llevamos, oiga, ahí la llevamos, ahí le encargo su voto. Sí, cómo no, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y después de un tiempo, cuando ya vio que no la iba a hacer, me lo topé en un lugar ahí, en una tienda donde vendían gasolina. Le dije: ¿qué pasó, mister? ¿Cómo le va? ¿Cómo le anda yendo? No, oiga, perdimos lo ganado, decía. Pues sí, a veces se pierde lo ganado, pero en Cristo, hermano, ganamos lo perdido. Todo lo que habíamos perdido lo ganamos en el Señor. Hemos probado y comprobado que cuando le buscamos, hermano, lo hallamos. ¿Sí o no? Claro que sí. Y dice también: llamad y se os abrirá. Podemos decir a voz en cuello que cuando fuimos serios y llamamos, cuando fuimos insistentes y entendimos que la eternidad estaba cerca y podíamos morir en nuestros pecados, cuando llamamos con cuidado, seriedad y perseverancia, se nos abrió franca entrada al cielo mismo de Dios. ¿Sí o no?
¿Lo ha comprobado o todavía no lo comprueba? Si no lo ha comprobado, compruébelo. Lo invito a que pruebe esta piedra probada. Pruebe a Dios. Dios no se va a escandalizar porque lo pone a prueba. Pruébelo, pruébalo. Dígale, estos locos aleluyas dicen esto de ti, Señor, a ver, hazlo en mi vida, hazlo en mi vida. La iglesia, hermanos, siempre es invitada a considerar a esta piedra como ejemplo de aprobación. El escritor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2 y 3 dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice el versículo 3, como diciendo: prueben, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considéralo, hermano, considera esta piedra, pruébala, y verás que la vas a probar también como Dios la aprobó. Pero también la resistencia de esta piedra, hermanos, de esta roca, queda manifiesta en muchos otros pasajes donde se nos narran todas las demás pruebas. El rechazo de su pueblo, hermano, no cualquiera aguanta, hermano, lo que Jesús soportó. El rechazo de su pueblo mismo, Juan lo dice de esta manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no creyeron en él, lo despreciaron, lo crucificaron. También soportó el rechazo mismo de su familia. Marcos 3:21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí, lo consideraban un loco. Jesús se mantuvo sereno, tranquilo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, esa es mi madre, mis hermanos. Se mantuvo firme el Señor. No se agarró a llorar y a decir: ¿por qué me desprecian? ¿Por qué me tratan como un loco? No se quebró. Fue una piedra probada, hermano. Hablemos de la persecución, hermano, del rechazo del pueblo, de su crianza. ¿Es Jesús de qué? De Nazaret. Pues como si no lo hubiera sido, porque Nazaret no lo quería, Nazaret no lo oía, Nazaret no lo escuchaba. Eso es lo que dice. Lea todo el pasaje de Marcos capítulo 6, versículo 5, vamos a leer y 6 nada más. Dice: y no pudo hacer allí, ¿en dónde? En Nazaret, ningún milagro, dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y aquí está la razón, versículo 6, estaba asombrado de la incredulidad de ellos, dice, y recorría aún así las aldeas de alrededor enseñando. Ni siquiera los que lo vieron, hermano, crecer, desarrollarse, creían o creyeron en él. Él se mantuvo firme a pesar de esto. Hablemos de la persecución, hermano, que desde siendo un bebé, hermano, soportó esta piedra. Mateo capítulo 2, verso 16, usted conoce y se lee mucho en estas fechas que pasaron. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Esto quiere decir, hermano, que esta piedra escapó, fue probada, escapó, hermano, de la crueldad de este terrible reyesuelo Herodes. Pero después se encontró con otro líder llamado Pilato también, y soportó la prueba, la apatía de Pilato. Capítulo 27 de Mateo, verso 24, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y hermanos, pudiéramos hablar largo y tendido de todas las pruebas que el Señor soportó
como el desconocimiento de los líderes religiosos de su tiempo, como que uno de sus discípulos lo negó, otro lo traicionó, y podemos agregar un sinfín de etcéteras, por lo que hoy la iglesia puede decir que Jesús es piedra probada, porque en nada nos ha defraudado, en nada, hermanos, ha pasado todas las pruebas. Pero miren, Isaías no solamente dice que es piedra probada, sino que también es una piedra angular y preciosa. Eso dice Isaías 28:16. Es una piedra probada y también es una piedra angular y preciosa. Y empecemos por lo de angular. La definición de angular quiere decir, hermano, que es fundamental, que es indispensable, que se hace necesaria. Eso quiere decir angular. Este es un término, hermano, que se usa comúnmente para referirse a cosas o a personas que fueron o que son muy importantes para que algún hecho o situación pueda ser llevado o llevada a cabo. Así que refiriéndonos al Señor, Isaías nos enseña lo que otros también escritores movidos por la inspiración divina también dijeron acerca de esta fundamental piedra. Dice Juan capítulo 1 versículo 3 y 4, así de fundamental es Cristo, hermano, para el mundo, para la iglesia. Todas las cosas por Él fueron hechas, y dice, agrega, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Lo entendió? Simple, llano. Por Él todo es, por Él todo existe, y sin Él nada es y nada subsiste, hermano. Así de simple, pero así de fuerte, así de fundamental, así de angular es esta piedra, hermano. Y agrega Juan, dice, ¿quiere más? En Él, dice, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida misma del hombre, pues, es Dios. Que el hombre no lo entienda por su ciega incapacidad pecaminosa, esa es otra cosa. Pero la vida es Dios, es de Dios, hermano. El hombre vive la vida como si fuera dueño de ella. La vida misma viene de Dios, es indispensable. Cuando Dios se retira, hermano, del hombre, nada puede quedar más que un estuche viejo, vacío, arrugado. Pedro repite las palabras de Isaías y enfatiza en la supremacía de Cristo en el plan salvador. Primera carta de Pedro capítulo 2 versos 6 y 7 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, dice, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, y también Pedro dice preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Y el versículo 7 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza, la principal piedra de todo. ¿Se fija? Mire, ¿quién dice esto? Pedro entendía perfectamente esto, hermano. Esto que Isaías había profetizado muchos años antes. Y lo entendía también porque él mismo, Pedro, junto con los otros discípulos, había sido puesto en el dilema de vivir apartado del Señor. No sé si me entienda. Dice Juan capítulo 6 verso 66. ¿Conoce usted esta historia? Léala en casa. Dice, desde entonces, cuando Jesús habló cierta palabra, muchos oyentes se fueron, dijeron, no, esto está muy difícil. Dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, discípulos,
volvieron atrás, dice, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros?, les dijo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién? ¿A dónde? Si tú te vas o si nosotros nos vamos de ti, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se fija? Es esto, hermano, para nosotros Cristo. Es una piedra angular. O todavía, hermano, pensamos o llegamos a imaginar que si nos vamos, que si nos alejamos, hermano, de Cristo, podemos hacerla bien todavía. A veces muchos miembros de iglesia, cuando tienen problemas en sus congregaciones, dicen: me voy a mi casa, yo puedo vivir bien como cristiano en mi casa, hay mucho de donde oír palabra, tengo mi Biblia en mi casa y puedo leer. Hermano, se empiezan a caer en tantos errores. El otro día estaba oyendo a un hermano, leyendo más bien a un hermano por ahí que promoviendo que no se congregue la gente. Dije yo: ¿hasta dónde hemos de llegar? Promoviendo por Facebook, el hermano lo conoce. Promoviendo por Facebook: no, mira, es que si tú te sales de las 4 paredes, no me acuerdo cómo mencionaba el edificio, si tú te sales de ese edificio, Dios te va a dar a entender muchas cosas que ahí, estando ahí, no vas a entender. Caray, ¿y de dónde sacas eso? Si el congregarnos tiene una vital importancia para la iglesia, imagínese Cristo, imagínese separados del Señor, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién recurrimos? ¿De dónde nos tomamos, hermano? No hay de dónde, no hay a dónde acudir, no hay a dónde ir, hermano. Él es la piedra fundamental, Él es la piedra angular, hermano. Entendemos esto, hermano, como Pedro lo entendió. Estamos convencidos, como Juan, de que Él es la vid verdadera y que separados de Él nada podemos hacer. Es mi oración que así sea, hermano. Es mi oración que así sea. Que entendamos, hermano, que fuera del Señor no vamos a hallar nada. Nuestra vida se va a pique. Pero también Isaías dice que además de angular, esta piedra es preciosa. Es una piedra preciosa. Mire, la figura de la piedra angular fue tomada del trabajo o del ramo de la construcción. ¿Sabía usted eso? Y se refiere al hecho de que la piedra más sólida, más fuerte, se usaría para sostener, hermano, las partes más importantes del edificio. Isaías por eso usa esa figura. El peso principal de un edificio aquí, hermano, está sobre esas columnas. No está sobre el bloque, está sobre esas columnas, sobre esas dalas. Y en aquel tiempo el tipo de construcción que se usaba era sobre piedras, hermano, muy grandes. Y por ser grandes, eran preciosas. Yo sé que precioso para nosotros quiere decir muy bonito, muy bello, pero precioso viene de precio, de costoso, de caro. De ahí viene la palabra preciosa. Al construir se seleccionaban y colocaban allí los bloques más grandes y firmes, lo cual hacía que estas piedras, hermano, eran costosas, preciadas o preciosas. Mire, para confirmarle esto, primer libro de Reyes, capítulo 5, verso 17, cuando Salomón está construyendo el templo, dice, versículo 17 del primer libro de Reyes: y mandó el rey Salomón que trajesen piedras grandes. ¿Cómo eran estas piedras grandes? Dice: piedras costosas. ¿Para dónde? Para los cimientos de la casa, ¿sí?, del templo, y piedras labradas. También el primer libro de Reyes, en el capítulo 7, verso 9, cuando se hacen otras construcciones por Salomón, dice: todas aquellas obras fueron de piedras costosas, dice, piedras cortadas y ajustados con sierras según las medidas.
así por dentro como por fuera, desde el cimiento, dice, hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. Así que Salomón, hermano, con esa sabiduría que Dios le había dado, sabía dónde poner las piedras fundamentales y costosas, ¿sí?, las que sostenían todo el edificio. Ahora, como ya dijimos o hemos dicho en otras veces, nosotros, hermanos, no podemos hablar mucho de la hermosura física de nuestro Señor, porque no le conocimos personalmente. Sin embargo, sabemos que Él es precioso porque nadie pudo darnos lo que Él nos dio, salvación. ¿Se fija? Pedro trató de hacer entender esto al concilio, a ese grupo de gente que juzgaba a Israel. Y cuando Pedro discute con ellos en el libro de los Hechos capítulo 4 versos 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, les dice, los líderes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, les dice. Y en ningún otro, dice, hay salvación, porque no hay otro nombre, precioso nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, les dice Pedro al concilio. Les dio unos apes como diciendo: despierten, ustedes son los edificadores, son los líderes, debieran saber esto. Ustedes están desechando a la cabeza del ángulo, que es preciosa, porque este precioso nombre es en el que hay salvación. Hermanos, pero si quisiéramos hablar de su belleza, de su hermosura física, tenemos la palabra de Dios, hermano, que nos da rasgos impresionantes, nos da motivos de sobra para hacer y compilar, se lo puedo asegurar, libros de poemas acerca de la ternura y la belleza de nuestro Salvador. Por esto los pintores se atreven a plasmar rasgos sutiles, ¿sí?, de su pasión, de su entrega. Los escultores, en contra del mandamiento de no hacer imágenes, le han dado forma al frío mármol para tratar de hacernos sentir un poco de lo que la palabra de Dios nos expresa, lo que Pablo dice, hermano, de Cristo, en contraste con Él mismo. Todos nosotros nos cuadramos delante de Pablo, decimos que era un líder, un apóstol muy diferente a los demás apóstoles. Sin embargo, Pablo mismo, cuando se compara con Cristo, dice: no, yo soy áspero, yo soy feo de modos, de carácter, pero Cristo tiene una ternura especial. Mire, Pablo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 10, versículo 1, le dice Pablo a los Corintios: yo, Pablo, os ruego no por mí, dice Pablo, sino por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y luego hace la comparación: yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado, hasta grosero a veces, duro para con vosotros. Hermanos, pero mire qué maravilla, hermanos, de qué forma había conocido este apóstol al Señor. Lo había conocido que era un Dios tierno, un Dios amante, un Dios manso. Bendito sea su nombre. Hermoso, hermoso, hermanos. Así que si alguien sabe que Cristo es precioso, somos su iglesia, hermano. Y si alguien no puede testificar de la belleza de Cristo, hermano, es porque no le conoce y no forma parte de ella. De verdad, hermano. Si alguien sabe que Él es por excelencia el señalado entre 10,000, es la iglesia. Así lo decía Salomón en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, decía, profetizando, hablando de quién es Cristo. Es la iglesia, hermanos, que en canción de amores puede decir con los hijos de Coré que Él es el más precioso de los hijos de los hombres y que la gracia se derramó en sus labios. Porque los hijos de Coré son los que escriben este Salmo 45. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Lo puede ver. Ganas dan de abrazarlo, de ceñirnos a Él, ¿verdad?
Él es precioso, hermanos. Él es precioso, Él es manso, Él es tierno. Nunca, decíamos el otro día en una célula, nunca pensemos, hermano, en ese Dios Cristo que está enojado y que tenemos que recurrir, como enseñan en la religión popular, a la Madre de Dios, dicen ellos, para que contente a Dios y nos acepte. No, Él, hermano, el fundamento que Dios puso es un Dios tierno, es un Dios amante, es un Dios manso, precioso, señalado entre 10,000. ¿Qué digo? Entre 10,000, entre mucho más, entre multitudes. También Isaías dice que esta piedra es un cimiento estable. Isaías 28:16. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, y luego dice de cimiento estable. Y yo creo, hermanos, que con todo lo que hemos dicho de esta piedra, de esta roca, y con lo que dijimos la semana pasada acerca del fundamento, yo creo que basta y sobra para saber que es una base segura, un cimiento bien puesto que nunca cederá. Tan así es, hermano, que si la Escritura dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, se debe solo y exclusivamente por causa a su cimiento firme, a su cimiento estable. ¿Usted cree que la iglesia, hermano, tiene fuerza en sí misma? No, hermano. La iglesia es lo que es por este cimiento estable. ¿Por dónde está construida? ¿En qué está construida? Existe un fundamento seguro de fe y esperanza, de paz y gozo y consuelo y de felicidad eterna. ¿Para quién? Para todos los que construyen sobre este cimiento estable, un fundamento firme y fuerte, inamovible, eterno. Y también, hermano, lo es todo lo que se establece o depende de Él. Está puesto en Cristo, está firme en Cristo. No hay nada, absolutamente nada que nos pueda mover, hermano. Asimismo, hermano, el pacto de gracia está en este cimiento estable. Las promesas de Dios están en este cimiento estable. Las personas del pueblo del Señor y su salvación están en un cimiento, hermano, firme, estable, no se mueve. No es hoy y mañana no. No, hermano, permanece siempre firme. Y voy a terminar con este último punto. Y voy a hablar un poquito de nosotros, porque Isaías habla también, hermano, de esto. Isaías 28:16 en la última parte dice: el que creyere, no se apresure, dice. Y voy a hablar aquí, hermano, de lo que es en este cimiento y edificio que es la iglesia, de esta amalgama, de este mortero que es o que viene a ser la fe, porque Isaías dice: el que creyere, y la pregunta es: ¿en qué hay que creer? Hemos de creer en esta promesa, hermano, en esta profecía. Es verdaderamente, estas palabras son de Isaías verdaderamente una referencia a Cristo como piedra fundamental, probada, angular y preciosa. Verdaderamente Isaías está señalando a Cristo. Aquí, hermanos, verdaderamente se anuncia con claridad la gran doctrina de la fe en Jesús como base de seguridad y salvación, en la que tanto se hace hincapié ahí en el Nuevo Testamento, hermano. El sentido es que la confianza en Él debe mantener firme la vida del creyente y preservarlo en la seguridad. Isaías da a entender que se trata de una nueva historia, hermano, en la que la obra de Dios entre los hombres rendiría frutos eternos. ¿Por qué? Por causa de que los reinos del mundo serían sustituidos y opacados por el reino mismo de Dios. Y es que cualesquier política terrena, hermano, como ya dijimos, por ejemplar que sea,
ha de someterse con fe a este nuevo, glorioso y eterno reino de los cielos. Mi hermano Luis Carlos lo decía ahorita que cantaba, ¿verdad? Toda lengua ha de confesar que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es Rey. Este es un edificio sin fallas, hermano. Por eso Isaías dice: el que creyere no se apresure, no se distraiga, no tema, no se avergüence, dice Pedro en su versión. Es decir, el que confía en el Señor y en su promesa de salvación, no se apresurará, no estará impaciente por el cumplimiento de esta profecía. Espérala con paciencia, sabiendo que es para un tiempo, dispensación determinada. Sin embargo, ya dijimos, es segura y no tardará. Y como Dios la cumplirá a su debido tiempo, dice Isaías, que nadie se apresure a poner otro fundamento, que nadie se apresure a acudir a otras instancias, a dioses extraños o a otro salvador, sabiendo que en Él hay segura salvación y en ningún otro. Hermano, cuando las promesas de Dios parecen tardar y la gente no está establecida en Cristo, a la gente le da, hermano, por ir a otras instancias, a buscar en otros dioses, a buscar, hermano, augurios, mentiras, falsedades. Por eso Isaías dice: el que creyere, tranquilo, no se apresure. El que ha de venir vendrá y no tardará, dice el apóstol Pablo. Esta es sin duda una promesa, hermanos, pero como indica claramente esta última cláusula: el que creyere, no huya, no se apresure, es decir, manténgase firme. Hermano, esta es una promesa solo para los creyentes. Y aquí cabe otra pregunta: ¿esta es una profecía o promesa solo para la iglesia de hoy, hermano, neotestamentaria? Y la que existe hasta la fecha de hoy es nada más una profecía, hermano. Porque a veces nos preguntamos esto: si esa profecía que se dijo allá en aquel tiempo de Isaías, en el tiempo de los reyes, tenía que ver con la gente de allá o era solamente para nosotros. No, hermanos, porque entonces no podemos decir que es solamente para nosotros, estaríamos negando la existencia de la fe en el Antiguo Testamento, lo cual existe y existió, ¿verdad? Por lo que podemos decir, escuche bien esto: todo lo que escapó de la ira divina en el antiguo pacto, hermano, todos los que escaparon de la ira divina, que fueron aprobados por Dios, tuvieron que haber permanecido forzosamente sobre esta misma piedra en la cual usted y yo estamos. Hermano, pero Cristo todavía no venía, pero Cristo siempre fue Dios, hermano, y es Dios. Y la fe en Él, hermano, siempre, hermano, fue el camino, fue la amalgama para que el edificio se construyera y permaneciera firme. Cuantos crean o hayan creído en Él, no quedarán confundidos, no se apresurarán. Significa, hermano, esto es un impulso, una motivación a seguir adelante sin tener miedo, sin huir. La idea se deriva de alguien que se alarma y huye a un lugar seguro, pero, hermano, el pensamiento específico aquí es el de un hombre en cuya casa azota la tempestad y que comprende que los cimientos de esa casa son inseguros y los abandona para buscar una posición más segura. Pero Isaías dice: aquí, si estás aquí en esta piedra, no tienes por qué huir, no tienes por qué apresurarte. El profeta dice que los cimientos sobre los cuales se levantará esta nueva obra serían tan firmes que si un hombre confiara en eso, no tendría motivo de alarma por mucho que las tormentas azotaran a su alrededor. La Septuaginta, esta versión griega, dice: no se avergonzará. Dice Pedro capítulo 2, primera carta, versículo 6, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. La misma idea, hermano, se transmite aquí en la versión de los 70, donde se traduce avergonzarse, no será avergonzado o confundido, perdón.
Es decir, no tendrá motivos para avergonzarse de su confianza en este fundamento firme. No va a huir de él como hace el hombre que confía en lo que le falla en el día de la prueba. Hay otra versión que dice: no será defraudado. ¿De qué hablamos desde el inicio, hermano? Somos defraudados por cualquier líder, por cualquier grupo, por cualquier movimiento. Siempre nos quedan mal. La iglesia, hermano, no deja, levanta el nombre de Dios, hermano, con confianza. Predica con confianza porque sabe que está, hermano, en una base firme que no se mueve. Y que todo lo que se dice, hermano, y creemos está bien fundamentado. Hermano, si predicáramos mentiras, si predicáramos sueños, hermano, personales, hermano, habría mucho riesgo de defraudar a muchos. Pero, hermanos, mientras permanezcamos firmes en esta bendita palabra, mientras permanezcamos firmes en Cristo el Señor, no seremos avergonzados, no seremos confundidos, no seremos defraudados. En cualquier época, hermanos, o nación, el que cree este testimonio y pone todas sus esperanzas y su alma sobre este fundamento, nunca será defraudado, nunca. El efecto justo de la fe, hermanos, el efecto de la fe es acallar y calmar el alma hasta que los sucesos sean ordenados en el tiempo por aquel que tiene todos los tiempos y poder en su mano. Ay, estos locos, ¿quién les asegura que el Señor vendrá? ¿Quién les dice que en lo que ellos creen se ha de cumplir? Esto en lo que estamos parados, este Cristo de Dios, ese que se entregó y fue probado, nos dice, nos corrobora, nos hace sentir y creer y confiar en que el que ha de venir vendrá y no tardará, en que nos hemos de ir con Él, en que hemos de morar para siempre, en que Él subió a hacer morada para nosotros, para que vivamos a su lado. Esto, hermano, es seguro. La protección, hermano, en que los hombres confíen o hayan confiado para su justificación, que no sea la justicia de Cristo, eso sí va a resultar insuficiente para responder a su intención. Los que descansan en una justicia propia se habrán engañado a sí mismos. El profeta mismo añade un versículo acerca de esto a través de una alegoría, Isaías 28:20. Dice Isaías: la cama, a los que no confían, a los que están parados sobre otra roca que no es esta roca, dice: la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Dice Isaías: todos aquellos que buscaran protección en los ídolos, en las promesas de los falsos profetas, en la ayuda que pudiera obtenerse de lo que no es Cristo Jesús, se les advierte: sus vanos refugios no los van a proteger. La cama o lecho en que buscan descanso no les dará reposo. La cubierta con la que buscan ser revestidos no los defenderá en el día de la ira de Dios. Unos confían, dice el salmista, en carros, otros en caballos, otros confían en santos, en vírgenes, otros confían en la santa muerte, dice Isaías. Isaías ya lo vivía. Isaías 28:18 dice: y será anulado, dice, vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Nada es firme sino Cristo. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. La iglesia, hermano, otra vez le digo, y solo la iglesia, y aquí termino, ha de ver como muchos, hermano, que parecieran ser exaltados, caen. La iglesia ha de ver, hermano, como muchos que confían en cosas que parecieran, hermano, firmes y perennes, se desvanecen y son derrumbados y defraudados. Todo será insuficiente en el día del apuro
y particularmente aquellos que se acuestan cómodamente en el lecho de su propia justicia, sin someterse a Cristo y su justicia, hermano, serán llevados, hermano, por el azote, dice aquí, del turbión. Los que se cubren con los harapos de sus propias obras y con los vestidos de una supuesta salvación que no es Cristo, se encontrarían en una situación muy difícil de incomodidad, de inseguridad, pues nada en lo que han confiado les va a alcanzar, hermano, en el día de la prueba. Nada. Todos los medios de defensa y protección serán insuficientes para asegurarlos y cubrirlos de los males que han de sobrevenir cuando no se cimienten en esta piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. ¿Qué hay de la iglesia? Terminemos este mensaje por donde empezamos. ¿Por qué y cómo esta asamblea nuestra, hermanos, permanece sin menguar, sin extinguirse, como se extinguen muchas otras instituciones y organizaciones con buenos proyectos y propósitos? ¿Cómo la iglesia? ¿Cómo, a pesar de no estar exenta de dificultades y certeros ataques de muchos enemigos detractores, nuestra asamblea, la iglesia, se repone, se levanta con ímpetu renovado? ¿Cómo es posible? La razón es su líder, fundador y Señor. La obra es única porque su fundamento es único. Están nuestras bases fundadas en la roca de los siglos, que es a prueba de todas las tormentas y tempestades. Concluyo. El porvenir nos alcanzó a nosotros, amados hermanos. Nosotros vivimos esa época dorada de un reino que no es de este mundo y que los hombres de antaño solo de oídas supieron a veces. El sueño de Daniel que leímos ahorita, que había de cumplirse en lo porvenir, fue verdadero para nosotros. La piedra no cortada con mano ha prevalecido a todos los demás reinos, y nosotros vivimos hoy un tiempo glorioso, hermano, y de ensueño. Vívalo, gócese, hermano. La palabra profética dada a Isaías se cumplió, y el Señor Jesús es piedra probada, piedra escogida, aprobada por Dios, y nunca nos ha fallado a quienes le hemos probado. Quisiera terminar con este salmo de David. Por todo esto, hermano, por todo esto, dice David en el Salmo 32:6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué nos depara? Decíamos hace unos domingos, el 2024, que ya se armó la guerra con Irán, con Irak, que vienen tiempos difíciles para el mundo, una tercera guerra. La iglesia orará al Señor en todo tiempo, en el tiempo en que Él puede ser hallado. Es para usted, hermano, para mí. Somos nosotros los que hemos de permanecer firmes. Ya verá cómo se pone esto en el día del apuro, en el día del azote, hermano, pero yo espero verle firme, porque firme, hermano, es la iglesia que está en Cristo. Póngase de pie. Damos gracias a Dios. Alabe al Señor, hermano. Usted no es cualquier persona. Usted no es una persona común. Créaselo por favor. Viva como una persona, hermano, que tiene fundamentos y raíces en algo que no es de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. Ore al Señor en esta hora. Padre, te alabamos, Dios mío, en esta hora, y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Dios mío, por permitirnos haberte conocido. Gracias, Señor, por encontrarnos. Nuestro caminar, Señor, nos conducía a la muerte.
Nuestro caminar nos conducía, Señor, a inestabilidades que vivíamos continuamente. Señor, defraudábamos y éramos defraudados. Señor, estábamos tristes y causábamos tristeza a otros. Engañábamos y éramos engañados. Así vivimos, Señor, por mucho tiempo, hasta que llegaste tú, Señor, hasta que nos invitaste a probarte, Señor, y entonces probándote supimos, Señor, que tú no defraudas a nadie. Probándote, Señor, supimos que no hay mejor lugar, Señor, para el hombre que volverse a su Creador. Probándote, Señor, supimos que, Señor, fuera de ti nada podemos hacer, de tal forma que ahora, Señor, nada deseamos, Señor, fuera de ti. Señor, solo a ti, solo por ti vivimos, solo para ti. Señor, mira, Señor, nuestra vida, queremos vivirla, Señor, como la verdadera iglesia tuya, gozando los privilegios y la estabilidad bendita, Señor, de tener un cimiento, un Señor tan firme, tan poderoso, tan grande, inconmovible, Señor, que no defrauda a quien cree en Él. Señor, que podamos vivir la vida, Señor, así por nuestro propio bien, pero también por los que nos ven, por los que están alrededor nuestro. Que vean, Señor, en el día del apuro, del turbión, del azote, de la tempestad, Señor, que nuestros cimientos están firmes, porque firme, Señor, estás tú para siempre. Tú eres la roca de los siglos, Señor. En ti, Señor, permanece y prevalece, Señor, todo aquel, Señor, que se edifica o se levanta, Señor, en ti. Señor, danos la oportunidad como iglesia de vivir, Señor, esta gloriosa, Señor, situación. Dios, que los demás puedan ver que tu iglesia no es como ningún otro grupo, Señor, social, Señor, por más que impacte sobre este mundo. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Tú eres nuestro Dios, nuestro líder, nuestro fundamento, y en ti no hay error ni margen siquiera de error. Gracias, Dios mío. Te adoramos en esta hora, te bendecimos. Gracias te damos, Señor. Gracias.